Bienvenidos a este relato que nos traslada a 2025, año en que la crisis de la vivienda ha alcanzado una magnitud difícil de prever. El Observatorio de la Vivienda 2025, en su informe más reciente, confirma un aumento en los precios de alquiler y compra que supera con creces la capacidad de ahorro de la mayoría. Según el Banco de España, cada vez más jóvenes se ven forzados a compartir piso o seguir viviendo con sus padres ante la imposibilidad de costear un hogar independiente. No se trata únicamente de cifras económicas. La Organización Mundial de la Salud subraya que la precariedad habitacional agrava la ansiedad y la depresión, en especial entre quienes rondan la veintena o la treintena. Muchos testimonios coinciden en que la palabra dignidad empieza a perder sentido cuando el precio de una habitación agota prácticamente el salario entero. La ONU, a través de sus informes sobre el derecho a la vivienda adecuada, insiste en que una vivienda no es solo un techo, sino también un entorno seguro y estable para desarrollar un proyecto de vida. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística advierte de que los desahucios no dejan de crecer, empujando a jóvenes a volver a casa de sus padres o a buscar refugio en viviendas atestadas. La Comisión Europea expone que esta espiral de inestabilidad habitacional daña la salud financiera de familias enteras, al tener que asumir gastos que el joven no puede afrontar. El Banco Central Europeo, por su parte, ve con preocupación que el acceso a hipotecas resulta aún más complicado para quienes no dispongan de ahorros sólidos y contratos indefinidos. En este panorama, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental señala que el temor a no poder mantener el alquiler o a quedarse sin casa produce un estrés crónico que mina el día a día. El Centro de Estudios Demográficos define este fenómeno como cohabitación forzada, donde las personas comparten espacios muy reducidos para abaratar costes, lo que a menudo origina tensiones y falta de privacidad. Según la Conferencia de Rectores de Universidades, CRUE, muchos estudiantes deben renunciar a ciertas carreras o posgrados si el coste de la vivienda en las ciudades universitarias es exorbitante. La Asociación Española de Geografía indica que las migraciones a zonas rurales aumentan, se persigue un alquiler más barato, pero sin el respaldo de suficientes oportunidades laborales. Mientras tanto, medios como 5 Días y El Economista recogen que fondos de inversión se hacen con edificios completos, disparando los precios y expulsando del mercado a inquilinos con sueldos normales. La plataforma de afectados por la hipoteca lo califica de especulación desenfrenada que empeora la precariedad de miles de jóvenes, incapaces de competir contra la búsqueda de una rentabilidad rápida. Algunos expertos abogan por medidas de contención o por aumentar el parque público de vivienda, pero el Consejo General del Poder Judicial reconoce que la solución legal se retrasa mientras los desahucios siguen su curso. El Fondo Monetario Internacional alerta de que el consumo y el emprendimiento descienden cuando el grueso de los ingresos se destina al pago del alquiler, afectando al conjunto de la economía. Consultoras como CBRE o JLL señalan que la demanda de pisos diminutos en zonas céntricas continúa al alza, mientras los salarios apenas se ajustan a la subida del coste de la vida. El Instituto de Estudios Fiscales asocia esta situación a la caída de la natalidad, pues muchas parejas no ven factible tener hijos sin un mínimo de estabilidad habitacional. En paralelo, la ocupación de viviendas vacías se incrementa, defendida por algunos como acto de justicia social y criticada por otros como violación de la propiedad privada. Las protestas juveniles ante instituciones regionales y estatales exigen normativas que impidan la especulación y promuevan viviendas accesibles, devolviendo ese derecho a su sentido más humano. En los pasillos universitarios y en las oficinas llenas de becarios, el tema del alquiler excesivo se convierte en parte del día a día, desencadenando una incertidumbre que paraliza proyectos de vida. Los municipios que han aprobado planes de vivienda social avanzan despacio, según técnicos en urbanismo, lo que resulta insuficiente ante la magnitud de la demanda. Algunas redes ciudadanas ofrecen asesoría legal o comparten información sobre pisos asequibles, paliando de forma parcial el peso de esta crisis. Los economistas más optimistas creen que la burbuja podría desinflarse pronto, mientras los más escépticos avisan de la persistencia de factores especulativos que podrían hacerla durar aún más. Esta generación bloqueada, como la llaman ciertos periodistas, vive con la certeza de que se precisan soluciones urgentes y profundas para que el derecho a la vivienda deje de ser un espejismo. Finalmente, el Banco de España advierte que, si no se racionaliza el mercado inmobiliario,
habrá un impacto grave en el desarrollo profesional y personal de quienes hoy tienen entre 20 y 30 años. Se vislumbra, pese a todo, cierta esperanza en iniciativas cooperativas y en municipios que rehabilitan inmuebles para alquiler asequible. Porque, tal y como concluye la ONU, sin un lugar digno donde establecerse, todo avance social corre el riesgo de quedar en nada. Sin embargo, el problema no termina ahí. Numerosos expertos consultados por Eurostat señalan que la escasez de vivienda en zonas costeras turísticas se agrava con el auge del alquiler vacacional. Plataformas de alquiler a corto plazo, usadas por el turismo, encarecen los precios anuales y desplazan a residentes habituales, que no pueden competir con tarifas turísticas muy superiores. La Confederación de Estudiantes en Apuro, una iniciativa surgida en redes, expone casos de jóvenes que deben viajar hasta 2 horas diarias para asistir a clase, huyendo de ciudades con un coste inasumible. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ha introducido regulaciones que limitan la expansión de viviendas turísticas, pero según documentos internos, la efectividad de estas medidas se ha visto lastrada por la lentitud burocrática. Organizaciones como la Federación de Cooperativas de Viviendas proponen ampliar el modelo de covivienda con zonas comunes, donde los residentes comparten espacios de ocio y reducen costes, sin renunciar a la privacidad de su habitación. Entretanto, la falta de incentivos para reformar edificios antiguos aboca a la degradación de inmuebles, como advierte el Colegio de Arquitectos, generando calles con viviendas en mal estado que podrían habilitarse para alquiler social. Vivir en medio de esta crisis, tal y como relatan testimonios en foros de Internet, supone sacrificar el presupuesto familiar para cubrir una renta cada vez más elevada, dejando de lado gastos en formación, cultura o incluso alimentación de calidad. Los programas gubernamentales de ayuda al alquiler ofrecen un alivio limitado, pues suelen quedarse cortos de fondos en comparación con la avalancha de solicitantes, generando frustración y largas esperas. Aún así, algunos ayuntamientos intentan mediar con propietarios para congelar precios o firmar acuerdos de alquiler moderado, pero muchos se topan con la presión de inversores que siguen viendo el sector inmobiliario como un filón casi seguro. Este desequilibrio, advierte el Banco Central Europeo, puede desembocar en un escenario insostenible. Los jóvenes, principal fuerza laboral y de emprendimiento, quedarán atrapados en la imposibilidad de ascender social o económicamente. Los sociólogos añaden que, con la precariedad habitacional, el tejido comunitario se resiente, pues la movilidad constante y la sobreocupación impiden arraigar lazos vecinales y construir barrios cohesionados. En definitiva, el panorama en 2025 deja en evidencia que el acceso a la vivienda se ha convertido en una prueba para la resiliencia de toda una generación. El panorama futuro todavía es incierto, pero la presión social y las crecientes demandas de jóvenes y colectivos ciudadanos podrían allanar el camino hacia un enfoque más humano de la vivienda. Gracias por acompañarme en esta mirada prolongada a una realidad cada vez más tangible. Ojalá que, cuando volvamos a encontrarnos, podamos hablar de soluciones reales, políticas valientes y, sobre todo, de la posibilidad de que cada persona encuentre un hogar digno sin que ello suponga hipotecar su vida. Nos vemos en el próximo vídeo, con la esperanza de que el futuro de la vivienda sea mucho más luminoso de lo que hoy alcanzamos a vislumbrar.